denez, Eusko ikaskuntza duzue zuen irratietan, hemen Radio Vitoria. Muy buenas noches. El tema de hoy en la tertulia de Eusko Ikaskuntza tiene un título de estos que quita el hipo. Escuchen, los vascos y el ejército romano, los pueblos de Euskal Herria en la antigüedad y sus relaciones con el ejército romano. Si se han asustado, no señalen a quien les habla. Enseguida hablamos con los responsables de la cuestión. Espero que nos cuenten este interesante capítulo de nuestra historia. No sé si será como las de Asterix y Obelix, pero seguro que les entretiene. Para ello están con nosotros 3 invitados. Enseguida se los presento. 3 invitados y 3 ubicaciones diferentes. Vamos a hablar con Bilbao, vamos a hablar con Madrid y desde los estudios de Radio Vitoria también. Para empezar por la lejanía, aunque no son muchos kilómetros, en Madrid, Ángel Morillo Cerdán, arqueólogo y profesor de la Universidad Internacional SEC, una de las autoridades sobre arqueología militar romana de la península. Ángel, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía que es un título, el de hoy, que quita el hipo. Los vascos y el ejército romano, los pueblos de Euskal Herria en la antigüedad y sus relaciones con el ejército romano. Me he quedado un poco asustado, pero creo que será sencillo, ¿no? Pues bien, yo creo que sí, que será sencillo, nos entenderemos. Vamos a intentarlo y así lo haremos. En Bilbao, Mikel Unzueta Portilla, arqueólogo del Departamento de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya, director de la excavación de Andagoste, aquí, en Cuartango, Álava. Una de sus líneas de investigación se centra en el tránsito entre el mundo indígena y el mundo romano en Euskal Herria, en el País Vasco. Mikel, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué tenemos los alaveses en Cuartango, en Andagoste. Por lo más novedoso, pues quizás sea el motivo de toda esta reunión. Lo que tenemos es un nuevo yacimiento que precisamente marca la transición entre el mundo indígena y el mundo romano, y es básicamente una batalla entre romanos e indígenas en torno al siglo I a.C. ¿Dónde está ubicado? En concreto en el Valle de Cuartango, ¿dónde? En el centro del Valle de Cuartango, allí donde se junta el río Vaya con el Sofluente, el Vadillo, se ve desde la autopista. Es una de aquellas colinas que está a mano derecha según sales de Álava, hacia Miranda. Y en los estudios de Radio Vitoria, Eliseo Gil Zubillegas, seguro que le conocen, colaborador de esta casa durante los fines de semana, por ejemplo, actualmente en esta temporada del 99-2000. Arqueólogo y director de las excavaciones en el campamento de Atza, en Vitoria-Gasteiz, y en la ciudad de Iruña Velella, Iruña de Oca. Eliseo, un día más, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Vitoria-Gasteiz, Atza, también por buscar una localización en el mapa. ¿Qué tenemos en Atza y dónde está? Pues en primer lugar tenemos un asentamiento con 2 fases principales, lo que sería por un lado un poblado indígena, uno de estos castros, si se quiere, entre comillas, esas colinas fortificadas que salpicaron nuestra geografía durante la Edad del Hierro, ocupada en este caso concreto entre los siglos IV y III a.C., y posteriormente en el mismo lugar, pues un asentamiento que interpretamos también en su día como lo que sería un campamento militar romano, de carácter temporal, ubicado cronológicamente pues hacia finales del siglo I después de Cristo. Y en cuanto a su situación geográfica, pues para nuestros convecinos vitorianos será muy sencillo, cruce de Avenida del Zadorra con Duque de Wellington y de una forma más genérica en lo que sería el extremo norte del casco urbano de Vitoria, justo a orillas del Zadorra. Podemos ver ese yacimiento actualmente porque es la zona de expansión principal ahora mismo en el año en el cual vivimos, en el año 2000. El Aqua está plagado de grúas, de construcciones. La zona de expansión norte de la ciudad, ¿se puede ver qué va a ser de ese terreno? Ahí está el quid de la cuestión. Se puede ver, efectivamente, de hecho, como muy bien mencionas, el último bloque de lo que sería justo la otra orilla o la otra acera, si se prefiere, de la avenida del Zadorra, se está en estos momentos urbanizando, y lo que es el yacimiento está protegido por un vallado, quedó delimitado al término de las excavaciones que finalizamos en el año 88, y a la espera pues de que esa reordenación urbanística pues dé una respuesta definitiva a lo que sería ya pues una musealización de ese yacimiento o a donde lleguen un poco nuestras instituciones. Arqueológicamente, lo idóneo, ¿qué sería para ese terreno?
Pues puesto que en este caso ya se ha concluido lo que sería la fase de investigación, está incluso su memoria publicada, todos los análisis que se han podido hacer están ya concluidos. Lo que se trataría es eso, ¿no? Lo que acabamos de adelantar, pues convertirlo en un pequeño parque arqueológico, de forma que esos restos, sobre todo los restos de construcciones correspondientes a este campamento militar temporal que pusimos en su día al descubierto, pues puedan ser visitadas y entendidas por el público. Creo que sería lo óptimo. Poquito a poquito vamos a meternos en el tema, Miquel, desde Bilbao. Decíamos los vascos y el ejército romano. A pesar de mitologías que se han quedado en el pasado, los romanos no entraron en Euskal Herria y todos esos temas, en los últimos años hemos tenido avances importantes. En la historia antigua del territorio, el conocimiento del mundo romano. Eso es. Sí, ha habido muchos avances. De hecho, el mito de los romanos no es más que un mito desde hace ya prácticamente 50 años. Lo que ha ocurrido es que perdura mucho a nivel de calle, pero entre los investigadores pues asimilamos ya desde hace mucho tiempo que esos territorios forman parte de la provincia de Hispania y están dentro del territorio convento cluniense. Tienen asignados unas fuerzas de ocupación y están regidos por la norma y los administradores romanos. No es una parte marginal o ajena forma plenamente parte de la estructura romana. Lo que pasa es que no está plenamente integrada como puede estar la costa levantina o el sur de la península. Pero los romanos se establecieron desde el Ebro hasta el mar Cantábrico. En todo el territorio, sí. Hay indicios prácticamente en todos los lados. Solo en Vizcaya hay 34 yacimientos. Ahí está la explicación científica. La península fue también poblada por romanos en todos los lugares, en algunos más tardíos, por ejemplo Cantabria, Asturias. Vamos a ver, romanos de Roma, pocos. Como en todos los casos, no se trataría de romanos traídos expresamente de Roma para poblar el territorio. Son movimientos de población de zonas más romanizadas a zonas menos romanizadas. Entonces, según avanza la romanización, los contingentes humanos que llegarían a ese territorio serían de otras zonas de la península que ya se han romanizado por 2 o 3 o 4 generaciones antes. Por ejemplo, la cuenca del Ebro, en la zona de alta del Ebro, en zona del Duero, sobre todo para nuestro territorio la cuenca del Ebro, en la zona de Pamplona y la zona de Aragón. Cuando se convierte, como estaba comentando, va por olas, va por etapas. En Roma tampoco ocupa políticamente y militarmente todo el territorio de una atacada. Le lleva aproximadamente 200 años la ocupación del territorio, y esto implica que hay diferentes Romas con diferentes condicionamientos políticos internos y diferentes activos, vamos a llamar, aspectos del mundo indígena, diferentes sociedades que se van afrontando de diferentes maneras. El primer contacto Roma-mundo indígena será en el 218. En la última batalla oficial entre Roma e indígenas será en el año 19 después de Cristo, antes de Cristo. Entonces han pasado muchísimos años y todo va evolucionando, se van conociendo y se van adaptando a las circunstancias. En el texto que he podido leer de Eliseo Gil sobre este tema, los vascos y el ejército romano, Ángel, me dice Eliseo que uno de los temas más controvertidos por sus implicaciones ha sido el de la vertiente militar del proceso de romanización. Me pregunto por qué controvertido. Pues es un aspecto, la relación entre Roma y el ejército romano es un aspecto muy complejo. Quizás más complejo por lo que no sabemos que por lo que sabemos hoy en día, cosa que le da todavía una mayor dificultad para responder. En cualquier caso, es una relación muy fluida. No tenemos que pensar siempre que es una relación ofensiva, una relación defensiva de los pueblos vascos, los pueblos indígenas, defendiéndose frente a un ejército romano agresivo decidido a conquistarles a lo largo de muchos años. No es Asterix y Obelix. No es Asterix y Obelix y no tiene nada que ver con Asterix y Obelix, aunque sea un mundo que nos ha gustado mucho y que sigue siendo muy sugerente. Es una relación completamente diferente. Tenemos que pensar, en primer lugar, que es una conquista prolongada a lo largo de casi 200 años, en efecto, como dice Miquel. Casi 200 años que no supone una campaña continua. Supone ni más ni menos que el ejército romano o Roma no está interesado en ir
anexionándose parcelas del territorio más que en determinados momentos y en conexión con sus intereses directos en otras vertientes, fundamentalmente de tipo económico, también estratégico. Es un primer contacto, tiene lugar, lo sabemos, hacia comienzos del siglo II a.C., cuando los romanos llegan a orillas del Ebro y fundan la ciudad de Gracurris, Alfaro, en La Rioja, ya muy cerca. Es decir, es un primer contacto, no llegan a lo que hoy en día corresponde a el territorio habitado por los vascos, pero llega muy cerca. Y a partir de ahí se va dando una serie de relaciones cada vez más intensas, pero no tenemos que pensar que siempre son de enemistad. Tenemos que pensar que hay vascones luchando en el ejército romano en el siglo II y en el siglo I a.C., como mercenarios a sueldo de Roma, lo cual nos indica que la relación muchas veces es más compleja de lo que hoy en día siquiera podemos pensar. Los oyentes se preguntarán, o algunos quizás Eliseo, pero ¿cómo es posible que estos hombres nos estén hablando de esta época y que, por ejemplo, nos digan que vascones estuvieron en el ejército romano? Los hallazgos arqueológicos, ¿cómo ayudan? ¿Qué es lo que uno tiene que encontrar en esos hallazgos para luego dar estos datos a la comunidad? Por un lado tenemos, aparte de los hallazgos arqueológicos, que son fundamentales, tenemos también otra segunda fuente, que son las fuentes literarias, que son las que más nos están informando en este momento concreto, ¿no?, de estos episodios, precisamente porque son episodios bélicos de una trascendencia, de una importancia, de una relevancia para lo que era la historia de Roma en sus diferentes etapas, y quedó recogido por los propios historiadores clásicos. Por ejemplo, estas participaciones de pueblos indígenas pues al servicio de los diferentes contendientes, como acaba de apuntar Ángel Morillo, pues como puede ser a través de las guerras sertorianas, quizás uno de los episodios más conocidos. Desde el punto de vista arqueológico es difícil encontrar restos que nos permiten atribuir, digamos, a un conflicto determinado. Tenemos que tener mucha suerte. Debemos encontrar armas, debemos encontrar... Pues por ejemplo, uno de los hallazgos excepcionales que podemos comentar es uno que se produjo pues ya con una cierta antigüedad, en los años 60, excavando precisamente en los alrededores de Alfaro, que mencionaba también Ángel Morillo hace un momento, esa primera fundación para lo que a nosotros nos ocupa ya en lo que sería el borde de Euskal Herria. Pues como decía, en los años 60, excavando para delimitar otro yacimiento arqueológico, concretamente una necrópolis paleocristiana, se produjo un hallazgo de armas, una serie de espadas, unos cascos, unos humbos de escudo, es decir, la parte metálica central que refuerza las piezas del escudo, y ahí quedaron. En su día no se les dio mayor importancia, y prácticamente pues hasta finales de este siglo, en que se produce pues una revisión de esos materiales, y a los que tenemos afortunadamente acceso, y de hecho los identificamos como posiblemente pertenecientes a uno de estos momentos. En concreto los atribuimos pues dentro de lo que serían esos diferentes conflictos que se suceden en nuestro espacio territorial o en nuestro ámbito más inmediato en torno al Valle del Ebro hacia el siglo II y el siglo I a.C., pues los identificamos con el último de ellos, con las guerras sertorianas, una serie de objetos metálicos, de espadas fundamentalmente, y que, como ya digo, pues son desde el punto de vista arqueológico un hallazgo francamente excepcional. Miquel, ¿y cómo fueron las relaciones entre vascos por aquel entonces y el ejército romano? ¿Los vascos, los pueblos indígenas, tomaron a este ejército como algo extraño, o fue una relación fluida, o fue una relación que se fue estableciendo a lo largo de los años? Bueno, para empezar hay que establecer categorías. Vascones. Entonces, si hablamos directamente de lo que es el pueblo vascón en la antigüedad, que serían más o menos los pueblos indígenas que ocupan la Navarra actual, pues hay de todo. Tenemos que tener en cuenta que ese territorio fue el escenario de una guerra civil, realmente de dos guerras civiles entre Roma y entre generales romanos. Entonces, a lo largo del siglo serán dos confrontaciones muy fuertes, que el telón de fondo es el territorio del Medio Ebro y Navarra. Ahí, pues, como en todas las guerras, hay socios, hay aliados, hay enemigos, y bueno, los vascones en este caso, en el caso de este pueblo, otras veces forman parte de un ejército romano, otras veces del otro. En unos casos es enemigo y en otros casos es amigo, pero siempre están en una relación de colaboración en el sentido de que ofrecen la mano de obra para la guerra como uno de los principales potenciales económicos. Es una forma de obtener recursos para estos pueblos. Eso te iba a comentar, porque colaboración, cuando ofrecemos colaboración es porque a cambio recibimos algo. ¿Qué se recibía a cambio?
Pues desde ese momento, bueno, aparte de una serie de privilegios para ciertas ciudades, dependiendo, bueno, te ofrecen y después el que vence es el que los otorga. Unos ganan, otros pierden. Aparte de eso, todos cobran ten en cuenta que son soldados de fortuna y que van cobrando. De ese momento, bueno, se encuentran grandes tesorillos de moneda de plata, acuñadas precisamente para pagar a las tropas que se contratan de esta manera. Otras veces, según tenemos que tener en cuenta lo que dice César, los mismos generales romanos ordenan a los tribus indígenas que se replieguen detrás de sus banderas para enfrentarse al mismo César. Unas veces por la fuerza, otras veces a través de pagos, pero generalmente se supone que a través de pagos. No se puede hacer venir a la gente desde las montañas a luchar si realmente no se les atrae de una forma efectiva. ¿Y se ganaba bien o es como en la mili de antaño? Si no te mataban, me imagino que se ganaría medianamente bien. Pero la posibilidad de morir en estas guerras era altísima, que las batallas se cerraban con miles de muertos. A pesar de ser unas guerras muy artesanas en las que había que ir matando prácticamente uno por uno, aquí no había proyectiles que matasen de 12 en 12. Ángel, estamos hablando del ejército romano, pero el ejército romano, ¿dónde estaba establecido? No solo en la península ibérica, me imagino, y estamos hablando de un ejército de miles y miles de soldados. Estamos hablando de un ejército de miles de soldados, pero no siempre simultáneamente. El ejército romano es un ejército nacional, es decir, compuesto por primero los romanos, ciudadanos romanos, más tarde ciudadanos latinos y aliados. El ejército romano normalmente está compuesto por un número no muy elevado de efectivos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos moviéndonos en los 3 últimos siglos antes de nuestra era, en el periodo pleno de máxima agresividad imperialista por parte de Roma, en el momento que Roma conquista prácticamente en 3 siglos menos todo el Mediterráneo. Es decir, hay momentos en que hay miles de hombres en armas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Púnica, que además tiene mucho que ver la península ibérica con ella. Hay miles de hombres en armas, pero normalmente no hay tantos. En cualquier caso, sí que es una máquina de guerra poderosísima, porque a través de ella, pues Roma consiguió imponerse en muy poco tiempo sobre, mejor dicho, imperios y reinos de gran potencia, como todos los helenísticos, como la propia Cartago, etcétera. Sin embargo, me comentabas antes, Ángel, que en numerosas ocasiones, o en algunas ocasiones, el ánimo que tenía el ejército romano no era de conquista. No, el ejército romano es únicamente una herramienta al servicio de la política imperialista de Roma, pero no es la única. Roma tiene muchos mecanismos a su alcance para allanar el camino a sus intereses. Roma, quizás tendríamos que decir o hablar de la élite oligárquica romana, tiene muchos mecanismos, el pago, evidentemente, la compra. Sabemos que además los grandes enemigos históricos, por ejemplo en la península ibérica de Roma, que no es posible de vencer, no son posibles de conquistar a través del ejército, son comprados. Estoy pensando en Viriato, es un ejemplo bastante claro, es comprado, es decir, pero es un mecanismo más. Roma lo utiliza cuando le conviene a sus intereses, cuando no lo utiliza otros mecanismos para llevar a buen puerto sus intenciones. Pero el ejército lo tenemos que ver implicado siempre dentro de la política romana, no es un poder independiente. ¿Y utiliza las murallas? ¿Hasta aquí llega Roma para hacer fronteras? Hacer fronteras. Eso hoy en día no lo podemos decir con exactitud. Es algo bastante complicado, porque la teoría o la historiografía tradicional siempre ha partido de la base pues que había unas tierras romanas en la península ibérica, fundamentalmente el Valle del Ebro, el Levante, la Bética, la actual Andalucía, que eran las tierras romanizadas, y el resto pues era una especie de mundo salvaje que estaba siempre pendiente para lanzarse sobre las tierras romanas a saquear, a conquistar, etcétera, etcétera. Hoy en día es un topos historiográfico, es un lugar historiográfico y está siendo desmontado. Posiblemente ni los romanos eran tan pacíficos, las zonas romanizadas eran tan pacíficas, ni los indígenas eran tan agresivos, sino que la relación, como estamos viendo, era bastante más
fluida entre ambos lados. ¿Murallas? Pues sí, lógicamente tuvieron que existir murallas, pero hoy en día sabemos que existen en pocos lugares en esta época. Estamos hablando fundamentalmente de la época de la conquista, hasta la paz de Augusto, hasta la llegada de Augusto al trono. Existían murallas, pero fundamentalmente en las capitales. Capitales que debían de contar con una guarnición militar permanente. Posiblemente una o dos legiones asignadas a toda Hispania, es decir, no mucha cantidad un ejército muy numeroso, fundamentalmente 10.000 hombres en armas, más los auxiliares, es decir, no más de 15.000 hombres en armas, protegiendo los centros principales de interés romano. Otra cuestión es cuando se plantean conflictos con pueblos tan importantes como los celtíberos y que obligan a Roma a movilizar grandes cantidades de soldados para hacer frente a esta amenaza. Guerras contra los celtíberos que tienen una enorme importancia también para el control del territorio vascón, porque es precisamente la frontera norte de la Celtiberia, la frontera norte de los pueblos como Numancia, que todos lo tenemos un poco en la imaginación. Uh-huh. Eliseo, hay que recordar también que no solo Roma destacó por su ejército, sino también por otro tipo de acciones, de obras civiles. Ahí tenemos ejemplos que han llegado hasta nuestros días, acueductos, el mismo caso de Velella, una ciudad. Por aquel entonces el control de Roma y del ejército hacia, no sé, quiero imaginar que, por ejemplo, en Álava se ha hablado Salinas de Añana. ¿Desde cuándo hay salinas en Salinas de Añana? Pues desde los romanos, que suelen decir en Salinas. Controlaban, si es así, si Salinas había en Salinas de Añana, los romanos esas salinas, al fin y al cabo, los bienes naturales del pueblo, en este caso de este trozo de tierra. Es una muy buena apreciación, porque precisamente digamos que uno de los cometidos también, no estrictamente militares si se quiere, que cumplía el ejército, sería el de vigilancia de determinadas explotaciones, entre ellas las explotaciones mineras y, como no, de las salinas. Como trae esa colación, el tema de salinas tradicionalmente siempre se ha dicho, ese origen romano. Por lo que nosotros sabemos, en el caso concreto de las salinas de Añana, no conocemos directamente restos de este momento en lo que hoy día ocupan las explotaciones y demás. Pero bien es cierto que en su entorno inmediato, tanto en la zona del lago Arreo, como en Tuesta, como en la vecina localidad de Espejo, hay asentamientos de época romana relativamente tempranos, incluso pues casi rondando la primera mitad del siglo I después de Cristo. Algunos de muy gran entidad, como podría ser el caso del nacimiento de las ermitas en la localidad de Espejo, que muy bien podían estar en relación a un primer control, digamos, de esta materia, si se quiere, estratégica, ¿no? La sal en la antigüedad tiene una importancia pues muchísimo más alta de lo que hoy en día ya le otorgamos, ¿no? Y es un elemento común en nuestras cocinas y nos olvidamos que antes pues era absolutamente fundamental pues para la conserva de alimentos, ¿no? Por ejemplo. Porque, Miquel, se suele decir que el dinero es poder. Por aquel entonces también el dueño de la peseta de ahora era el que tenía el poder, y también el pueblo romano estaba dentro de los bienes económicos y era el propietario de dichos bienes. Bueno, hay de todo. La mina, todo lo que es cuestiones minerales, en principio son potestad del Estado, lo que pasa es que las arrenda. En el caso de las salinas no tengo ni idea lo que podría ser, ¿no? Puede haber tantas pequeñas explotaciones particulares como unos grandes negocios de grupos de presión, de grupos políticos que se montan económicamente la explotación de una salina, de una mina o de una cantera. No funcionaba muy diferente a lo que puede funcionar hoy en día lo que son las compañías de extracción de bienes o compañías comerciales. De hecho, existía hasta una bolsa, la bolsa argentaria, para conocer el valor en el mercado de los productos. Me río porque suena, ¿verdad? La bolsa argentaria. La verdad es que hemos inventado muy poquitas cosas, ¿no? Antes se nos ha quedado quizás en el tintero, y me perdonáis que interrumpa, otro de los temas que podían mover también a nuestros antepasados indígenas a esa colaboración complicada, si se quiere, al servicio de los diferentes intereses romanos en los cuerpos bélicos, ¿no? Esos auxiliares que se han mencionado, o esas tropas indígenas combatiendo pues a favor de las diferentes facciones romanas en el caso de las guerras civiles que se desarrollaron, por ejemplo, en el suelo de Hispania.
Hay un tema que tenemos además un ejemplo bastante bonito, muy temprano, que procede, es el llamado bronce de Ascoli, en el que se recoge pues como una serie de individuos pertenecientes a una unidad militar formada por indígenas, una turma, es decir, un escuadrón de caballería, si se prefiere, recibe por sus servicios durante lo que se denominan las guerras sociales, es decir, las guerras que llevó a cabo Roma contra sus aliados itálicos en un momento determinado de su historia. Se recoge, como se decía, la recompensa por los servicios prestados a una serie de indígenas del Valle del Ebro, curiosamente, e incluso pues de los 30 nombres que nos aparecen con su filiación, fulanito hijo de no sé quién, de la ciudad de no sé dónde. Hay pues toda una serie de ellos que se pueden considerar dentro del territorio vascón y reciben como premio, aparte de lo que sería esas recompensas en metálico que se estaba mencionando antes, que nos comentaba Miquel, reciben la ciudadanía rumana. Es un tema pues absolutamente fundamental, nada baladí. El hecho de ser ciudadano romano en el siglo II antes de Cristo pues suponía una promoción social francamente notable. Vamos a los derechos. ¿Cuáles eran los derechos? Claro, pues por ejemplo, antes hablábamos aquí, aparte de los derechos públicos, políticos y demás, hablábamos de la explotación de las minas, el comercio y demás, pues para ejercer, digamos, cualquier tipo de negocio había que ser ciudadano romano. Considérese la importancia que podía tener el serlo o no serlo. Además, como recalco, en un país en el que todavía comparativamente en nuestro ámbito había pocos ciudadanos romanos. Pero había que hacer 1000 y unos méritos y no todo el mundo, sino más bien los menos eran ciudadanos romanos. Claro, había una proporción relativamente baja de ciudadanos romanos de pleno derecho. Todavía incluso tenemos que avanzar pues hasta época Flavia, hacia, si la memoria no me falla, 74, 73 ya después de Cristo, cuando Vespasiano concede no ya la ciudadanía romana, sino la ciudadanía latina, un escalón por debajo, a lo que sería el conjunto de Hispania. Y estamos ya avanzado, como bien puede verse, el siglo I ya después de Cristo, con lo cual pues todavía en estos siglos previos que estamos mencionando al cambio de era, el hecho de la ciudadanía romana de pleno derecho pues era un factor, como digo, pues francamente notable de promoción social para las élites indígenas. Ángel, a ver si me puedes aclarar esto que tengo anotado aquí sobre estos temas que estamos tratando. Los legionarios en servicio no podían contraer matrimonio. No, lo tenían prohibido por ley. Antes, una de las cosas que he mencionado era que el ejército romano en un principio no era un ejército profesional, era un ejército nacional, es decir, compuesto por los ciudadanos romanos primero y itálicos en un segundo momento, es decir, ciudadanos que se ponían en campaña al llegar la primavera y que se desmovilizaban cuando llegaba el otoño. Esto es en un primer momento. El ejército romano sufre una serie de transformaciones, fundamentalmente coincidiendo con los problemas de finales de la República, el enfrentamiento entre César y Pompeyo, Augusto con Marco Antonio, etcétera, y al final queda configurado como un ejército profesional. Es decir, se rompe completamente la estructura del ejército tradicional romano y se convierte en un ejército profesional, de profesionales pagados por sus servicios. Entre las obligaciones que se establecen a partir del Principado de Augusto llega aproximadamente en el 30 a.C. al trono, en esos momentos no es el trono, pero bueno, nos hacemos la idea. Entre las obligaciones que se establece es 20 años de servicio y, entre otras muchas, no se podía casar. Tenían derecho a una serie de bienes que les proporcionaba el propio ejército romano. Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos a partir de estos momentos se destacan en frontera, en las zonas fronterizas, donde no pueden acceder a los bienes que requieren como ciudadanos romanos, es decir, como ciudadanos itálicos, ciudadanos romanos. Sobre relaciones sexuales no aparece nada, ¿no? Sobre relaciones sexuales había una libertad absoluta. El problema del matrimonio era que significaba extender un derecho de ciudadanía hacia el que no lo tenía. Volvemos de nuevo a tocar el derecho de ciudadanía. Es decir, extender un privilegio, como era su posible derecho de ciudadanía itálica, o de ciudadanía latina, de ciudadanía romana, a quien no tenía derecho, como era su mujer, su futura mujer, y sobre todo a sus hijos. Ese era el problema. Por lo tanto, el problema no está reglamentado en las relaciones sexuales, no hay ningún problema. Esto cambia conforme avanzamos en el tiempo, en el siglo II, en el siglo III, cambia y sí que se acepta definitivamente el matrimonio, fundamentalmente en lo que se refiere a la legitimidad de los hijos. Pero claro, en estos momentos ya no es la ciudadanía, ya no es un derecho privilegio, ya está extendida para toda la población romana.
Miquel, decíamos al principio que una de tus líneas de investigación se centra en el tránsito entre el mundo indígena y el mundo romano en Euskal Herria. Sobre este tema que estamos tocando, ciudadanía romana, ¿algo que apuntar? Pues el dato más antiguo de ciudadanía romana que conocemos por aquí, por ejemplo en Vizcaya, que es lo más al norte que se encuentra en el País Vasco, es una estela, una era de Jorua, que está dedicada a una divinidad local, Ibilia, y el dedicante se llama Marco Cecilio Montano, tiene la tría nómina completa, es decir, que es ciudadano con toda seguridad, incluso se indica la tribu a la que pertenece, la tribu quirina. La pieza es de principios del siglo II después de Cristo. Es probablemente de los más avanzados en este territorio. Por cierto, entre territorios vascos y en nuestro caso sobre todo, entre capitales tan cercanas, Vitoria y Bilbao, a veces el desconocimiento es muy grande, a pesar de la cercanía. A nivel arqueológico, Eliseo, las comunicaciones son continuas, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Álava. Yo creo que afortunadamente cada vez son más fluidas. Bien es cierto que, pues fíjate, comentábamos capitales cercanas, al menos aquí compartimos una misma legislación, un mismo marco normativo para el ejercicio profesional de la arqueología, pero por ejemplo pues la cosa se complica si juntamos Navarra o si juntamos Iparralde o si queremos extender esto a otros territorios peninsulares o extrapeninsulares. Afortunadamente yo creo que la investigación arqueológica trasciende, pues digamos, lo que serían las fronteras administrativas y las fronteras políticas, y yo creo que cada vez hay pues un mayor creciente pues número de intercambios científicos, de intercambios humanos, que en definitiva pues al final las investigaciones están sustentadas como tantas otras actividades por personas, y yo creo que en este terreno pues afortunadamente los contactos son fluidos y ello nos permite pues elaborar pues periódicamente reuniones científicas, desarrollar proyectos conjuntos que de otra forma pues francamente sería interesante. Porque en esta época, hablando del ejército de Roma, de los romanos, que ya nos aclaró a Miquel que romanos de Roma bien pocos, pero hablando de Roma, las comunicaciones, por ejemplo, que a veces son tan difíciles hoy en día entre la comunidad foral navarra y la comunidad autónoma vasca, yo no sé entre dos ciudades, tampoco no sé en el tiempo cómo están establecidas y cuál fue fundada antes, pero cómo eran las relaciones, si existieron, entre Iruña, Belella, en el caso nuestro a la vez, Iruña, Pamplona, la capital navarra. Pues mira, precisamente, exacto, hay una secuenciación, hay una más antigua y otra más reciente, por lo que conocemos actualmente. De hecho, pues por ejemplo, la fundación de Iruña, Pamplona, viene a cuento con este tema, porque se produce ni más ni menos que en el entorno de esas guerras sertorianas que mencionábamos. De hecho, es una fundación, si seguimos a la historiografía tradicional, por parte de uno de estos generales romanos, por parte de Pompeyo, que incluso le daría su nombre, fundada en el invierno entre el 75 y en el 74 a.C. Ahí tendríamos una primera referencia, y Iruña de Oca, Belella, si se prefiere, pues en principio parece una fundación algo posterior. Los datos que actualmente manejamos nos llevan pues aproximadamente a la primera mitad del siglo I después de Cristo, a época tiberiana, sin descartar que pueda haber quizás un asentamiento previo ya de corte clásico ligeramente anterior. Pero en cualquier caso, lo que sí que parece claro es que Pompaelo, que Pamplona, le antecede en el tiempo. En cuanto a las comunicaciones, en el momento en que ya nos ponemos en fase, ya ha avanzado el tiempo, tenemos las dos ciudades establecidas, como muchas otras ya dentro del esquema de poblamiento romano de Euskal Herria, pues lógicamente las comunicaciones muy fluidas. Hay que recordar que ambas están en el trazado de, yo creo que la principal vía de comunicaciones terrestre que atraviesa Euskal Herria en esos momentos, que es ni más ni menos que las Torga-Burdeos, una de las vías que pasa precisamente por esas dos localidades, como muchas otras de las que hoy son herencia, digamos, de aquellas antiguas fundaciones de época romana. Recuérdanos el significado de la palabra Iruña o lo que se puede sacar de la palabra Iruña. Pues es evidentemente un topónimo eustérico y trae consigo pues unas implicaciones bastante curiosas, ¿no? Recordar a nuestros oyentes que tenemos una Iruña en Álava, la Iruña de Pamplona, también está Irún, e incluso está, si los filólogos no me desmienten, una Urruñe en Iparralde. Todas ellas tendrían a decir más o menos lo mismo, el lugar de la ciudad, Irún aproximadamente, con lo cual están reflejando pues la realidad, digamos, en un
un lenguaje propio de lo que sería pues el hecho urbano, que es algo, por otra parte, yo creo que en estas latitudes pues que nos viene de la cultura romana. Porque, Miquel, ¿qué tipo de asentamientos en cuanto a cantidad nos encontramos en esta época de la historia? ¿Cómo está repartida la población en lo que hoy conocemos como Euskal Herria? Bueno, hay un poco de todo. La densidad es muy homogénea y hay que diferenciar dos zonas. Una al sur, la zona alavesa y Navarra, muy denso, con los asentamientos más importantes, más numerosos. De hecho, el único asentamiento amurallado que hay es Iruña, también podría serlo Pamplona, pero bueno, no nos queda testimonio de ello. Y otra menos densa, más vertida hacia la costa, con los principales asentamientos en la misma fondo de rías o en la costa, que tiene su capitalidad, una especie de doble capitalidad, una en Irún, en Iruña, en Irún, y otra en torno a Casturrieles, en Flaviolga, que es colonia romana, en teoría. Así quedaría articulado el mapa. Una franja menos densa arriba y una franja densa, muy densa, en torno a la vía 34, que decía el liceo abajo. ¿Y en el resto de la península, Ángel? ¿Asentamientos romanos? Sí, pues, numerosos. Numerosos. Es un tema también que daría mucho que hablar sobre la romanización o supuesta romanización. Hoy en día es un término que está en desuso, lo de romanización, se prefiere no utilizar, precisamente porque parece que romanización lo que indica es que vinieron muchos romanos de Roma, y como ya sabemos no vinieron romanos de Roma precisamente a casi ningún lugar de la península. Así nos lo vendieron. Sí, exacto. Pues hoy en día hay que volverlo a vender de otra manera. Hoy en día se prefiere hablar de implantación romana, teniendo en cuenta que lo fundamental es que se está produciendo un cambio de estructura, un cambio continuado, dinámico a lo largo de mucho tiempo, y eso lo que está transformando es la estructura social, por supuesto política, pero la estructura social interna de la población hispana. Asentamientos muy numerosos, evidentemente las zonas más donde la implantación romana fue mucho mayor, que fueron más asimiladas, también porque fueron conquistadas antes, y porque además eran zonas ya de alta cultura, de altas culturas, que tenían mucho contacto con el Mediterráneo. Tradicionalmente, estamos hablando incluso desde el año 1000 antes de Cristo, pues es evidentemente Andalucía, la Bélgica, la llamada Bélgica romana, y la costa levantina, el Levante más Cataluña, a las que también podríamos añadir el Valle del Ebro. Esas son las zonas donde los asentamientos, o el asentamiento es más denso, hay una mayor densidad, por lo menos en lo que se refiere a la transformación del paisaje y el territorio, que es lo que nosotros como arqueólogos podemos ver. Tendríamos un segundo sector, que es pues todo lo que hoy en día constituye evidentemente la meseta central, las dos Castillas, las zonas intermedias, parte de Galicia, donde cada vez se va viendo una mayor presencia romana, ya se había visto tradicionalmente, pero son zonas que presentan unos rasgos muy especiales, de clima muy difícil, y evidentemente la romanización en estas zonas, pues muchas veces, aunque se ha producido sin duda una transformación social y una transformación del paisaje, muchas veces reviste una imagen, o por así decirlo, una materialización más administrativa que real. Y nos encontraríamos por último la franja final, la franja norte, toda la franja cantábrica y parte de Galicia, que ahora mismo, por así decirlo, se ha producido durante los últimos años. Era una zona donde siempre se había dicho que la romanización era nula, prácticamente nula, y hoy en día se está produciendo, por así decirlo, el equilibrio. Se está produciendo un equilibrio que nos está indicando que no podemos hablar ni muchísimo menos de una implantación nula, es sencillamente una implantación diferente, más retrasada o más tardía en el tiempo, 2 siglos más tarde, con rasgos especiales. Tenemos que tener en cuenta que en esta zona la presencia del ejército va a ser siempre importantísima. De nuevo volvemos a tocar el campo del ejército por determinados motivos, pero hasta el fin del imperio el ejército va a tener un papel importantísimo en toda esta zona norte, y además es una zona que siempre se ha caracterizado, así lo dijo en su momento Alberto Dalí, que quizá fue el reivindicador de esta zona, que no hay itálicos. No hay prácticamente itálicos. Si los romanos de Roma son escasos en casi toda la península, en esta zona son más escasos todavía. Bueno, ahí está el panorama sobre poblaciones, asentamientos, pero centrándonos en el tema, ya en recta final a los tres, porque prácticamente nos faltan unos 15 minutos. Vascones, ejército romano, con ejemplos. Al principio decíamos una serie de excavaciones, al principio de esta tertulia de Eusko Ikaskuntza, y decíamos también que ha sido fundamental en todo lo que estamos hablando
esa excavación de Andagoste, en Cuartango, en Álava. Explícanos, Miquel, ¿cómo es un hallazgo arqueológico? Uno encuentra algo, alguien le avisa. ¿Cuál es el primer paso para encontrar algo, un resto, en este caso, por ejemplo, en Cuartango? Bueno, el primer paso fue que un compañero, José Antonio Charan, que tiene casa en Cuartango, es una casualidad, estaba pasando por el monte, habían abierto una zanja para meter el agua dentro del valle. Y bueno, el hombre entiende, bueno, es uno de los principales coleccionistas de moneda prerromana que hay en el país, y conoce a fondo la numismática y conoce a fondo el ajuar militar, el ajuar romano. Bueno, tropezó en la zanja con una bala de onda. Una bala de onda es una cosa rarísima dentro de ese territorio. Bueno, en principio es una pieza que exclusivamente utiliza el ejército romano. Primero una, después otra, me enseñó las balas de onda, fuimos a ver el sitio y por donde pasaba la zanja se veía perfectamente que había cortado un foso, un pequeño foso de 2 de ancho que estaba en la roca. Bueno, a partir de ahí, ya con todos los permisos, se han realizado 2 campañas de sondeos en la zona y se ha recuperado, yo creo que es uno de los principales ajuares romanos que hay en el norte de la península, y en este caso asociado a un yacimiento seguro, que no está, que tiene un origen conocido. ¿Qué ajuares? Bueno, llamamos ajuar a todas las piezas que se recojan en yacimientos en una excavación arqueológica o en una prospección. ¿Qué ajuares? Pues básicamente es todo exclusivamente militar, salvo algunas piezas de cerámica. No hay que tener en cuenta que el ejército viaja con bienes que no se pueden fracturar, es decir, con toda la vajilla metálica. Y escuchan unos microcortes debido a la línea RDCI, y Miquel, recojo otra vez el tema que estabas comentando, lo de la facturación. Son unos pequeños microcortes. Seguimos. Sí. El ejército romano viaja con un ajuar completamente metálico, desde su vestimenta hasta los objetos que utiliza para tomar la comida, para asar los alimentos, y desde luego todas las armas. Bueno, pues eso hemos encontrado. Allí, en esa pequeña colina, una unidad legionaria fue asediada y atacada por un grupo indígena, lo que dio lugar primero a una serie de trincheras y fosos, en principio un pequeño campamento militar de aproximadamente 1 hectárea cuadrada, más otro tanto de fosos adelantados y de terraplenes, en total unas 2,3 hectáreas, unos 23.000 metros cuadrados. Y en torno a ese campamento pues toda la secuela del campo de batalla, es decir, los proyectiles que se han utilizado para la guerra pero que no se han recogido, los despojos de la indumentaria de los heridos, los muertos, lo que se perdió en combate, que después no se recogió, y insisto en esto porque lo que hemos encontrado es lo que no se ha recogido como botín después. Y por último, mucho elemento de ajuar, de vestir, y sobre todo lo que nos ha servido para aceitar el yacimiento son 28 monedas que se centran todas en un periodo, como ya te he dicho, anterior al año 30 a.C. Lo que más abunda son las balas de onda, que son una especie de pequeñas bolas bien puntadas por los 2 extremos, que se tiraban con onda directamente, que pesan en torno a 70-80 gramos. De esas podemos contar en este momento aproximadamente 100 o 100 alguna. Y otro elemento muy frecuente por todo el terreno son los remaches para guarnecer el cuero, tanto en cotas de cuero como en los zapatos, en las cálidas, y villas de cinturón, puntas de lanza, puntas de ballesta de arma colectiva, elementos del grupo indígena, figuras que portaba el mundo los atacantes indígenas, algún anillo, elementos de todo tipo. ¿Y este tipo de enfrentamientos entre indígenas y ejército romano es habitual? Tuvo que ser muy frecuente. Lo que ocurre es que encontrar este tipo de yacimientos es raro, es muy raro. Creo que en la península en este momento se pueden contar con los dedos de una mano, contando los asedios reconocidos en sitios donde se ha establecido un combate. ¿Hay zonas
que afectan mejor al ejército romano que otras. Hay zonas por las cuales cercanas, me refiero a nuestro territorio, en las cuales no tienen ningún problema, se establecen, mantienen relaciones con los pueblos indígenas, y en otros lugares, en cambio, los enfrentamientos son, como el caso de Cuartango, con heridos y muertes. En principio, tenemos que tener en cuenta que son sucesivas oleadas de entradas del ejército romano. Al principio, en todos los sitios se supone que hay una mínima confrontación entre tropas indígenas y tropas romanas. Aquí estamos en una fecha en la que estamos en el punto final de la entrada de ese territorio en el mundo romano. Después de esta guerra, de la fecha que nos da esta batalla, aproximadamente 5 o 6 años después, Augusto desembarca con todas sus tropas al pie de los cántabros y arrasa a la nación cántabra. Esto podría considerarse un preparativo antes de la gran batalla final del norte de la península, que serían las guerras cántabras. En todos los lugares se supone que ha tenido que haber confrontación, ya sea, como decía Ángel, 800 años antes allá en el sur, como aquí en la víspera del nacimiento de Jesucristo. Confrontación en principio ha tenido que haber en todos los lugares. Sí que se ha pactado mucho, y Roma ha pactado mucho con todas las tribus, en unos casos para favorecer a unas en contra de otras, para utilizarlas como elemento de cuña en el paisaje, en los países en los que va entrando. Pero en principio la guerra es la principal, no se mantiene la principal institución romana, que es el ejército, para no utilizarlo. Las lesiones están ahí. Y Eliseo, ¿hasta cuándo el ejército romano establecido en Roma por estas latitudes? Cuando el imperio romano, el ejército romano pierde fuerza y entramos en otra etapa de nuestra historia? Pues curiosamente, como adelantaba Ángel Morillo, esta es una de las zonas, tanto Euskal Herria como, si se prefiere, toda la franja norte peninsular, en las que curiosamente perdura la presencia del ejército romano pues hasta el fin de la historia de Roma, hasta el siglo V, allá por el 476, cuando se depone al último emperador, y prácticamente hasta esas fechas pues tenemos todavía lo que sería la provincia tarraconense, si se prefiere, bajo control imperial. Hay que decir que estamos relativamente cerca de lo que fue el acuartelamiento más importante en suelo peninsular permanente, que sería Legio VII, que dio origen a la ciudad de León, y que luego, pues a lo largo de estas ciudades amuralladas, fortificadas, sabemos cómo, pues todavía en fecha muy tardía, se producen determinados reasentamientos de tropas. Así sabemos cómo determinadas unidades militares se establecen en lugares como puede ser la propia Velella, como puede ser Bayona, incluso otra ciudad fortificada que no hemos traído a colación, pero que está también pues formando dentro de estas ciudades amuralladas tardorromanas, que entre pues fines del siglo III y durante todo el siglo IV se producen en el arco atlántico, pues desde el caso de León, pasando por supuesto por Lugo, por Gijón, por la propia Iruña de Oca, por Bayona y por supuesto Burdeos, pues se dan todas estas ciudades fortificadas, y como decía, en algunas de ellas se producen asentamientos tal y como nos lo transmiten las fuentes de unidades militares. Ángel, no me diréis que lo que podemos ver prácticamente no, tocando el mar Cantábrico en Gijón, restos de una muralla, tiene que ver algo con los romanos. Claro, tiene que ver con los romanos. Sería uno más de estos puntos costeros de los que comentaba Miquel. De estos puntos costeros encontramos dos en Euskal Herria, dos puntos principales como Irún y Castrurriales, justamente ya en el límite con Cantabria, y existirían otros como el Portus Victoria Iulibrigentium, que sería exactamente la actual Santander, una de las mejores bahías de todo el Cantábrico, y por supuesto Gijón, en la costa asturiana. Sí, allí nos encontramos restos de una ciudad. Se pueden ver, ¿verdad? Sí, están perfectamente acondicionados. La labor que se ha hecho en Gijón es admirable. Es por parte tanto de la arqueóloga que lo ha llevado, Carmen Fernández Ochoa, que tengo el gusto de ser, o de ser su discípulo, mi directora de tesis, como por parte del Ayuntamiento de Gijón, que ha tenido siempre un apoyo continuo, y los restos son ahora mismo visitables, tanto los de la muralla como un complejo termal, y la cosa sigue en Gijón. Es verdaderamente notable. Para los oyentes que no conozcan Gijón, piensan que es una bahía diferente, pero parecida en alguna manera a la bahía de La Concha. Está repartida en dos zonas,
y justo en el centro pues es donde se encuentran los restos romanos, alrededor de lo que hoy en día, Ángel, también es el casco viejo de Gijón, allí mismo en el centro de la ciudad. Exactamente, en lo que se llama hoy en día Cima de Villa, el antiguo cerro de Canta Catalina, un tómbolo que es sencillamente una isla unida por un brazo de arena. Es donde esa parte justamente se construyó una muralla encerrando lo que era la parte actual, la parte antigua de la ciudad actual, que era lo que era la parte principal de la ciudad en su momento. Ya ven que ejemplos tenemos en numerosos lugares, tanto cercanos como un poco más lejanos. Miquel, ya para terminar, siempre los arqueólogos andáis en diversas historias. Ahora, por ejemplo, Miquel, ¿en qué historias anda de cara al futuro? No sé si pensando ya en campañas de verano o metido en otros temas. Pues preparando las campañas del verano, acabando la tesis como pueda y preparando las campañas del verano, una para Andagoste y otra para la Peña de San Manuel, un castro en Castro Reales. Por lo tanto, vais a seguir trabajando en Cuartango. Sí, por lo menos un año más. ¿Y Ángel? Bueno, yo este año estoy preparando, de hecho acabamos de empezar, a trabajar en un proyecto específico sobre el estudio de toda la numismática generada por el ejército romano, precisamente, en época imperial en la península. Y estamos ahora mismo con esa labor, y yo aparte sigo con mis labores de colaboración en las excavaciones arqueológicas del yacimiento palentino de Herrera de Pisuerga, donde está sentada una de las legiones que conquistan el norte, que conquistan los cántabros, a partir de aproximadamente en época de Augusto. Pues con este estudio, desde luego, trabajo no te va a faltar. ¿Eliseo? Pues yo preparando también un poco lo que sería el trabajo de campo de este año en la ciudad de Velella, en la ciudad de Iruña. Soy como las tiendas, ya preparando la temporada de verano. Hombre, aquí hay que tener una antelación, pues la administración nos obliga y bueno, es así, a preparar con mucha antelación los proyectos. Y la logística de estas grandes intervenciones pues es que lo hace pues totalmente necesario. Por otra parte, pues también en situación muy similar a la de Miquel, ultimando la tesis doctoral y dando los últimos toques a la preparación, vamos a hacer como los artistas, mencionar pues los proyectos en curso. Estamos también ultimando un coloquio que celebraremos pues a finales de este mismo año en Vitoria, en el que estaremos nosotros tres también junto a otros muchos colegas hablando del artesanado en la antigüedad. ¿Cuántos arqueólogos os podéis encontrar a finales de año en Vitoria? Pues yo espero que sobrepasemos el centenar, desde luego. Es la segunda edición de un coloquio sobre la romanización, precisamente organizado a través de Eusko Ikaskuntza, y que ya en su primera edición, en el año 96, que se celebró en Donosti, pues tuvo 125 personas inscritas, que yo creo que da una buena muestra pues de la aceptación dentro de la comunidad científica de estos temas. Por lo tanto, Miquel, Ángel, Eliseo, os juntaréis, ¿no? Si no os juntáis antes. Por supuesto. Desde luego antes también. Sí. Esta comunidad, la comunidad de arqueólogos, tiene un contacto continuo, por lo menos a lo largo del año. En varias ocasiones os juntáis y compartís un poco la actividad del año. Bueno, lo intentamos. No siempre es posible todos los años y algunas veces hay años que hacemos el doblete. Y en vez de encontraros igual en Madrid o en Vitoria o en Bilbao, en Escocia. Por ejemplo. Pues ahí tienen el ejemplo de lo que se está haciendo ahora en este mundillo, hoy con este tema sobre la mesa, vascones y ejército romano. Ha sido en esta hora que dedicamos a la tertulia de Eusko Ikaskuntza aquí en Radio Vitoria, siempre con temas punteros a nivel científico y en otras ocasiones con temas que tienen que ver mucho con la actualidad, siempre tratados por especialistas. Eliseo, Miquel, Ángel, a los tres, muchas gracias por estar con nosotros.